Y ya la paciente hospitalizada, cuando tiene que pasar a la sala de parto, es muy importante el momento justo para pasarla. Si ustedes recuerdan, hay tiempos para el periodo expulsivo. ¿Vamos a echar una multípara en el periodo expulsivo? Jesús, imagínense 14 horas esperando que nace ese de 20, 45, una hora de las multíparas. Pasar a la paciente a la sala de expulsión, colocarla en posición de lipectomía y que la paciente tenga que esperar ahí 2 horas, es realmente un problema. Siempre la paciente tiene que pasar con el globito en tercer plano. Cuando ya tengamos momentos en que en menos de 20 minutos esta paciente va a parir. Esa es la condición que debe de hacer, porque pues la posición de lipectomía favorece a que tengamos hipoxia. Al tener mucho tiempo a la paciente en el cúbito supino, pues la compresión ortocava es importante. Si además se queda mucho tiempo ahí, hay más éstasis venosa, mayor riesgo de trombosis. Entonces esa porción es importante. La episiotomía, ya quedamos que es una estrategia que debe realizarse cuando tenemos indicación. Pero a ver, en los hospitales y escuelas, la indicación es que somos un hospital escuela. Pues toda paciente primigesta que vamos a atender en un hospital escuela tiene que llevar una episiotomía, porque el riesgo que se pueda desgarrar es mayor. En una paciente multípara, ahí podemos evaluar el hecho de que si el perineo está en condiciones que podamos tener el nacimiento. Depende de muchas cosas, ¿sí? Pues la episiotomía está muy lejos de ser una condición de violencia cuando se realiza. Obviamente debe realizarse de la manera correcta. Nosotros, antes de hacer la episiotomía, tenemos que hacer el proceso de anestesiar de manera local esa zona hacia donde nosotros vamos a trabajar, ya sea que vayamos a hacer una media o una medio lateral. ¿Por qué? Porque la medio lateral es la que generalmente se hace porque es la más segura. La media es mucho más anatómica y es mucho más fácil de reparar, pero si no tienen la experiencia suficiente, se les va a desgarrar hasta el ano. Entonces, por eso la media no es la que más frecuentemente se hace. Ahora, muchas veces, ante el calor de ya pasó la paciente, ponle quilocaína, y donde le ponemos la quilocaína, sacamos la jeringa, agarramos la tijera y estamos cortando, sin entender que la lidocaína tiene un tiempo de latencia. No es en cuanto llega la lidocaína que tenemos esa condición. Por eso hay que saber que tenemos un tiempo de latencia importante, que son más o menos entre 3 y 4 minutos, para que entonces ahora sí podamos hacer. Si no, no tiene ningún sentido que le pongamos la lidocaína. Esto es bien importante. Cada vez que vamos a colocar o la quilocaína o vamos a hacer el corte, primero metemos 2 dedos. Primero se cortan un dedo ustedes antes de cortar a alguien. ¿Sí? Entonces, ese sí es violencia. Si ustedes llegan a cortar el dedito, ese sí es violencia. ¿Sí? Entonces, la seguridad es que nosotros, metiendo los dedos en la horquilla vulvar, tenemos el espacio suficiente para que nuestra tijera pueda entrar y hagamos. Y bien importante, es media y medio lateral, o sea, las dos parten del centro de la horquilla vulvar, no es lateral. ¿Sí? Este corte no se hace.
Las dos se colocan en la horquilla y ahí giramos nuestro. Entonces, justo en este momento es donde nosotros vamos a hacer la episiotomía. ¿Por qué en ese momento? Uno, porque es un momento antes de que el bebito nazca. Si nacemos antes de tiempo, ya dijeron, lo único que vamos a provocar es sangrado, porque es un corte que va a estar sangrando, ¿sí? Y la otra es porque una vez que el bebito distiende el tejido blando del suelo pélvico, ese tejido se adelgaza. Entonces también es más fácil hacer el corte. Entonces se realiza justo en este momento. Es el momento donde nosotros vamos a hacer episiotomía. Después de eso, lo que viene es el nacimiento. El nacimiento vía la extensión. Recuerden que el bebito no viene bajando y nace así, descendiendo. El bebito llega al piso pélvico. Una vez que se encuentra en el piso pélvico, el bebito hace este movimiento de extensión. En ese movimiento de extensión es cuando la cabeza va a nacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hayamos hecho episiotomía o no, es proteger el perineo. Si ese bebito sale con la fuerza de la contracción más el rugido de la mamá, entonces ese bebito, al salir de manera intempestiva, tiene la posibilidad de hacer desgarros. El problema con los desgarros es que se desgarra por todos lados. Por eso es mejor reparar una episiotomía, que es un corte nítido, que lleva un sentido, a tener que reparar el desgarro. ¿Sí? Ese es el contexto de cómo se hace. Entonces, por eso, lo que tenemos que hacer es la maniobra de Ritgen, que es la maniobra de Ritgen modificada. Modificada porque lo que se modificó es esta función. Lo que hacemos es, con la mano menos hábil, otra vez, ahí vamos a encontrar el punto de si son zurdos o si son diestros, la mano menos hábil va a controlar la velocidad de la salida de la cabeza fetal. Y la otra, con una compresa o con una gasita, lo que va a hacer no es agarrar el mentón del bebito. Lo que va a hacer es permitir, ¿sí? Hagan de cuenta que el bebito está aquí, y nosotros con esta maniobra lo que vamos a permitir es la salida del mentón, pero también le vamos a dar fuerza a ese piso pélvico para que no se abra. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere la maniobra de Ritgen modificada. Es la condición de evitar desgarros. Hay otra maniobra que está escrita en la literatura, pero que la realidad es que en México poco se usa. Esta que se llama el método vienés, en donde ellos dicen que incluso es mucho más segura que la maniobra de Ritgen, e incluso en pacientes que no tienen episiotomía. Lo que ellos proponen es los dos músculos transversos superficiales del perineo, acercarlos. ¿Sí? Con eso consideran ellos que tiene una mejor distensión ese plano para que el bebito pueda nacer. La verdad es que en uno de los hospitales aquí en México que he estado, la he visto nunca. Un punto crucial es que una vez que nació la cabeza, rotó o lo rotamos, y después viene el desprendimiento del hombro anterior. ¿Sí? Cuando el bebito está en el punto del desprendimiento, es muy importante hacer esto. Esto se llama el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que implica aplicar uterotomía. ¿Para qué sirve el manejo activo del tercer periodo? Sirve para profilaxis de una hemorragia postparto. Entonces, al momento del desprendimiento, que ahorita vamos a ver esa maniobra, cuando el bebito desprende el hombro anterior, en ese momento su personal de enfermería o quien los esté asistiendo o ustedes mismos tienen que pasar y aplicar un uterotónico. ¿Cuál es el uterotónico que debemos de pasar? Dice la guía de práctica clínica que la recomendación es que
se utilice oxitocina. La guía de práctica dice 10 unidades de oxitocina que pueden ser administradas por vía intramuscular o por vía intravenosa. Siempre y cuando sea una paciente que no tenga factores de riesgo. Si la paciente tiene factores de riesgo como estos, dice, una mamá que tiene un embarazo con datos de sobredistensión uterina, o sea, tiene poligramios, tiene un embarazo de alto orden fetal, o sea, un embarazo múltiple. Consideraciones de alto riesgo para tener una hemorragia, como es la sobredistensión uterina o cosas como que la paciente estuvo en trabajo de parto prolongado, tuvo un expulsivo prolongado, ¿sí? Fue manipulada por la partera o el uso de oxitocina durante el trabajo de parto, pues ese tipo de situaciones hacen que a la paciente, en lugar de ponerle oxitocina, lo que le toca es carbetocina. Ustedes ya hicieron su tarea de uterotónicos, saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces se debe utilizar carbetocina como la primera intención. ¿Por qué? Porque esa paciente tiene mayor riesgo de tener sangrado. Entonces, si nosotros nos quedamos con oxitocina, la oxitocina es un buen medicamento, pero es menos potente que la carbetocina, ¿sí? Siempre tenemos que procurar nosotros tener la condición de tener que utilizar el fármaco que le toca de acuerdo a ello. Y más abajo dice, porque la carbetocina es un medicamento caro y que además requiere red de frío como la oxitocina. Si en la unidad donde estamos no tenemos carbetocina en este momento, entonces la alternativa es poner oxitocina más misoprostol, ¿sí? En esa paciente de condición de alto riesgo. Entonces, ese es un punto bien importante dentro de la atención del parto. Pues decíamos, viene la rotación externa, que esa no tiene chiste. Después viene la parte de la expulsión, en donde dijimos, es aquí donde el bebito va a desprender el hombro anterior y es donde se tiene que utilizar el uterotónico. Nuestra atención inicialmente será hacer una maniobra hacia abajo del bebito para que precisamente libere ese hombro anterior, y posteriormente una maniobra hacia arriba donde vamos a obtener algo. De las cosas pues, más complicadas que hay es las primeras veces que manipulamos un bebito, es que es muy resbaloso, ¿sí? Entonces me imagino yo que cuando tengan su taller de parto les darán las técnicas de cómo deben agarrar ese bebito para que no se conviertan en abogados. Y muchos ahí se convierten en abogados, y sacan a los niños del bote. Entonces, ese es un punto importante. Cómo sostener al bebito para que además, porque aun cuando estemos en un hospital y tengamos una enfermera que le esté asistiendo, la enfermera no se va a meter en ese aspecto. Ustedes tienen que agarrar al bebito, sostenerlo y utilizar el cordón y después cortarlo. Eso es algo que tienen que aprender, y me imagino yo que lo verán en su taller de gloriosas clínicas. Muy bien. Después de que ya nació el bebito, pues hay que complementar la parte de esto de la oxitocina, que es lo que ya comentamos. Aunque la guía de práctica clínica dice que la oxitocina puede pasarse intramuscular o puede pasarse en un bolo intravenoso, las dos son muy malas opciones. O sea, es una buena opción si me llegó la paciente viene pariendo y no tengo una vía canalizada. No tengo una vía canalizada, 10 unidades intramusculares. Esa es la opción. Pero si la paciente tiene una vía canalizada, tampoco es buena opción pasarle las 10 unidades en bolo de oxitocina, porque la oxitocina en esas condiciones es tóxica para el miocardio.
y le pueden provocar arritmias muy importantes a la paciente. Lo correcto es que la solución que la paciente tiene en ese momento, colocar ahí de 10 a 20 unidades de oxitocina y pasarlas al goteo sobre la infusión que tiene. ¿Sí? Después vamos a sacar la placenta que las doctoras dejaron ahí adentro. Tiene esta parte en donde vamos a ver el alojamiento. El tiempo que tenemos para esta porción es entre 5 y 30 minutos. Aquí es independiente de que sea multigesta o sea primigesta. ¿Sí? Y lo que vamos a ver son la fase de desprendimiento, la fase de expulsión y cómo nosotros vamos a atender eso con dos maniobras. Lo más importante aquí es el principio básico de la medicina. ¿Cuál es el principio básico de la medicina? No hacer daño. No hacer daño. Y este es un momento en donde podemos hacer mucho daño. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver el desprendimiento y la salida de la placenta sin que nosotros vayamos a provocar una cosa de estas que se llama una inversión de literal, así como agarran su calcetín y le dan la vuelta, eso es una inversión uterina. Todas las inversiones uterinas son iatrogénicas, todas. Esto no ocurre de manera espontánea, no es porque a la paciente se le salió el útero, eso no pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Jalaron de más también. ¿Sí? El viernes de la semana pasada sesionamos un caso que ocurrió hace 2 semanas en Yamalón, una inversión uterina de una paciente que se murió por hemorragia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solita la placenta se va a desprender. Pocas veces no va a pasar eso. Muy poquitas las veces en que la placenta no se desprende solita. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esta maniobra que se llama la maniobra de Brandt-Andrews. ¿Sí? Esta maniobra pretende dos cosas: hacer una ligera tracción. Aquí obviamente la está jalando así con la mano, no se nos ocurre, tiene una pinza, recuerden que le damos una pinza ahí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es solamente poner el peso de nuestra mano en la pinza, mientras con la mano menos hábil vamos a colocar esa mano por arriba de las índices del pubis con la finalidad de mantener el fondo del útero ahí adentro. Entonces traccionamos ligeramente y ponemos nuestra mano. ¿Qué va a pasar? Que conforme la placenta se va desprendiendo, lo que nosotros vamos a ver es un alargamiento del cordón. No es que se alargue, es que va saliendo. Pero eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. ¿Sí? Cuando la placenta no se desprende, entonces utilizaremos esta otra maniobra, que es la maniobra de Krebs. Esa maniobra lo que hace es, tal como ven, entre las manos agarrar el fondo del útero y exprimirlo. ¿Sí? ¿Con qué? Con la finalidad de que al hacer la expresión la placenta se desprende. Pero si nosotros hacemos eso, no traccionamos. El cordón está ahí suelto y nosotros hacemos la expresión del útero. Después de eso, otra vez regresamos a nuestra maniobra de Brandt-Andrews y traccionamos. ¿Sí? Esto de la inversión uterina ocurre por desesperación pura. Es que lleva 5 minutos y no sale. Dale tiempo. Pasa también que nos refieren muchas pacientes de, es que tiene una retención placentaria. Ok, pues mándala al hospital. ¿Sí? La paciente se tarda 1 hora en llegar y cuando llega con la placenta fuera. Lo único que les faltó fue paciencia. Lo que yo diga al respecto, entonces, en determinado caso, ¿cuál es la más recomendable? Es esta. Esta es la que tú vas a hacer. Pocas veces dije, la placenta no se desprende. Y en el dado caso, todavía
que la placenta, a pesar de nuestra maniobra de que el bebé no salga, lo que sigue es entrar por la placenta. ¿Sí? Ahora, eso es también peligroso. ¿Por qué una placenta no saldría? A veces es porque está muy adherida y uno entra, la desprende y la saca. Pero a veces hay algo que se llama un acretismo placental. Si ustedes entran por esa placenta y la desprenden, va a haber un sangradero. ¿Sí? Terrible. Entonces ahí sí, o sea, pasaron 30 minutos y la placenta no salió, pida que se vaya al siguiente hospital. ¿Sí? Pero no pidan que se vaya al hospital a los 5 minutos. Ese es el punto importante ahí. Ahora, yo tengo que saber cuál es el mecanismo por el cual la placenta se desprendió, porque eso lo tengo que plasmar en mi nota. La verdad, de poco sirve saber. No es que, se desprendió de esta manera y entonces por eso le voy a hacer esto, y se desprendió de la otra y por eso lo voy a... No. Pero es algo que la norma pide. ¿Sí? Eso es como aprenderse la raíz cuadrada, ¿no? En la vida de la medicina, nomás en la vida de la raíz cuadrada. Pero lo tienen que aprender. Entonces, la placenta se puede desprender de dos maneras. Desprendiéndose desde el centro, ¿sí? Se desprende desde el centro, los bordes están aquí, o desprendiéndose desde una porción lateral. ¿Y eso cómo yo lo voy a saber? Yo no lo estoy viendo. Muy simple. Mientras la placenta o el cordoncito se va alargando, ¿qué vamos a ver? Si el desprendimiento es central, no vamos a ver sangrado. Hasta que salga la placenta, ¿sí? Después de que salga la placenta viene detrás el sangrado del coágulo placental. Y cuando se desprende lateral, pues ahí estamos viendo un sangradito de manera constante. Eso es lo que nos implica determinar. Entonces, si es central se va a llamar Schultz, y si es periférico se va a llamar Duncan. Tiene el nombre de quien hizo el descubrimiento inicial y después los dos, pero bueno, Schultz y Duncan para fines prácticos. Ahora, ya que la placenta está aquí en el introito vaginal, es muy importante que nosotros nos aseguremos que pegados a la placenta, ¿qué más viene? Las membranas amnióticas. Entonces, si nosotros traccionamos, es muy probable que las membranas se rompan y se queden adentro. Pues para que eso no ocurra, vamos a hacer algo que es una maniobra que se llama la maniobra de Dublín. Tenemos la placenta y aquí donde está le empezamos a rotar, permitiendo que las membranas adentro se vayan enrollando y vayan saliendo de manera completa. ¿Sí? Esta es la maniobra de Dublín. Una vez que salió la placenta hay dos cosas a revisar. Uno, la placenta. Nosotros tenemos que revisar la integridad de la placenta por la cara materna. O sea, todos los cotiledones que están aquí deben estar íntegros y completos. Si nosotros vemos que tiene un sacabocado, ¿dónde está? Ahí adentro. Entonces es una retención de restos placentarios y la paciente hay que hacerle una revisión. Y la otra que tenemos que revisar es la contracción uterina. Inmediatamente después del parto, el útero tiene que estar a nivel de la cicatriz umbilical. Y en pacientes no tan gorditas, vamos a encontrar este signo, que es así. Vamos a ver esta pelotita aquí inflada como tal, que es el globo de seguridad vaginal, que ustedes también deberán consignar en su nota. ¿Sí? Se hace el alumbramiento, se revisa la placenta está completa, se revisa el signo del globo de seguridad vaginal, ¿sí? Se revisa el canal vaginal, bla, 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 y listo. Aquí es donde viene esta parte.
Esta revisión, mi manual, como ven ustedes ahí, es una revisión muy controvertida. Hay gente que dice no se debe de hacer porque es muy incómodo para la paciente y le puede desencadenar un reflejo vagal. Y hay gente que dice pues sí, pero tenemos que saber que esa cavidad está limpia. Entonces, ¿cuándo sí o cuándo no? Si a las 3 de la mañana en San Juan de las Pitas me tocó atender un parto, yo le hago esa revisión. Porque yo no me puedo arriesgar a que tenga pedazos de placenta ahí adentro y enterarme al rato que empiece a sacar. ¿Sí? Entonces una revisión es molesta para la paciente, sí, pero que tampoco me voy a tardar media hora haciéndolo. Es una revisión que tarda mucho, un minuto. Metemos la mano, revisamos todos lados y sacamos. Listo. ¿Sí? Entonces, aun cuando está en el punto de si se debe de hacer o no se debe de hacer, en ese tipo de entornos, yo sugiero que sí. Y después viene ya la parte de la reparación de la fisiografía, la famosa fisiografía, que no nos vamos a meter en este punto, porque eso lo tiene que aprender ya en la marcha, porque no tenemos simuladores, y si tuviéramos no nos. Por último viene la cuarta etapa, el momento en donde ya terminamos la atención. La guía de práctica clínica y la norma oficial mexicana nos manda a tener que revisar 2 horas de manera continua a esa paciente. La primera hora, cada 15 minutos, estarle checando signos vitales y revisión de ver cómo va el sangrado. Y la segunda hora, cada 30 minutos. ¿Okay? En general, la norma dice que las pacientes en el puerperio deben quedarse en un hospital 24 horas, cosa que no pasa en nuestros hospitales. En nuestros hospitales de batalla se van a las 6-8 horas. ¿Sí? Pero bueno, la vigilancia intensiva, incluso en el hospital regional, hay un espacio donde la paciente sale de la sala de parto y se va ahí mismo en la tococirugía a una sala de recuperación inicial postparto donde se queda 2 horas. Y después de esas 2 horas donde todo va bien, ya se pasa al área del puerperio fisiológico que está aquí. Es una vigilancia que se tiene que hacer para evitar que al rato la paciente se esté chocando, esté sangrando y nadie se haya dado cuenta de esta situación. ¿Okay? ¿Dudas?